Muchísimas gracias, licenciado Haroldo. Muy buenas tardes, tengan cada uno de los acá presentes. Hoy es un día especial, es un día particular para las actividades académicas del Centro Universitario Oriente, y como ya lo vamos haciendo más propio, cada año que iniciamos actividades en este centro universitario, pues tenemos un acto protocolario de elección inaugural. Hace un momento que saludaba a quienes hoy van a tener la importante participación en el tema central de la elección inaugural, les compartía un poquito de tal vez historia de lo que significa la elección inaugural y lo que ha pasado en el Centro Universitario Oriente. Y la verdad es de que es importante compartirlo con ustedes también en esta oportunidad. Quiero iniciar en primera instancia agradeciéndole a Dios la oportunidad de tener un nuevo ciclo académico en el Centro Universitario Oriente y de tener esta importante oportunidad de saludarles a cada uno de ustedes, de hacer suyo lo que significa el lema de ir y enseñar a todos a través de ser miembros de una comunidad universitaria como lo es la comunidad universitaria sancarlista, y poder saludar también a quienes representan la autoridad superior de este centro, como es el Consejo Directivo, que en esta oportunidad nos acompaña en la mesa principal. Tenemos también la participación de cada uno de los coordinadores y coordinadoras de las carreras del Centro Universitario de Oriente. Tenemos, a bien darle la más cordial bienvenida a los estudiantes que hoy tendrán un momento especial en su vida académica, como será el ser reconocidos por sus esfuerzos en sus estudios. Un reconocimiento muy especial también, y los saludamos a uno de los profesores que por muchos años ha estado en el Centro Universitario Oriente y que hoy se le reconoce también su desarrollo académico como docente, y también de alguna forma representativo en la población trabajadora de este centro, a unos profesores y personal administrativo que han llegado a cumplir 25 años. Un saludo también para quienes hoy reciben ese premio. Un saludo especial también a quienes también son importantes en una comunidad educativa, una comunidad universitaria, como son la familia de los estudiantes, los padres de familia, que es un momento especial el poder reconocer a un miembro de la familia, a un hijo, al esposo, a la esposa. Es de satisfacción, porque saben los esfuerzos que cada uno realiza, y que hoy se les reconozca también es un reconocimiento para la familia. Bienvenidos y bienvenidas. Quiero también agradecer que nos acompañen personeros de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como la licenciada Lilian Toledo, y personeros del Ministerio de Agricultura que están presentes, el doctor Pablo Girón. Muchas gracias por acompañarnos. Y muy particularmente un saludo y un agradecimiento a quienes hoy nos honran con su visita y que nos permiten que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores podamos compartir. Y cuando digo compartir es porque tendremos la oportunidad de interactuar en algún momento sobre un tema que es de relevancia y que es de mucha importancia, y que dentro de un par de meses pues nos someteremos también a un proceso para poder determinar a través de una consulta popular situaciones que van a marcar el actual momento de nuestro país y lo que a futuro pueda venir. Esta tarde, como tema central de la elección inaugural, pues hablaremos de lo que significa un tema del diferendo territorial entre Guatemala y Belice, y como se los compartía también a ustedes en un momento, no solo somos nosotros como la elección inaugural central del Centro Universitario Oriente, sino que cada una de las carreras hace su proceso individual, que el UNORI ha crecido tanto, con más de 5.000 estudiantes. Este tema no solo será desarrollado en esta tarde, sino que a lo largo de estos 2 meses previo a la consulta popular tendrá que hacerse ese proceso de información y de compartir sobre una situación que a lo largo de casi 200 años ha tenido pues un proceso en el país, en Guatemala.
Y yo quizás desde un punto de vista muy personal he podido darme cuenta que a lo largo del tiempo, en el tiempo que cada uno de nosotros hemos pasado desde la escuela primaria hasta la educación superior, quizás hemos no tenido la oportunidad de ser bien informados o bien educados en el tema de lo que ha significado Belice. Muchas veces escuchamos en conversaciones de personas, bueno, que si el mapa de Guatemala debe incluir o no debe incluir Belice, que es que si lo dibujamos sin Belice no se ve tan bonito, o que si realmente ya no lo tenemos que hacer porque ya no pertenece a Guatemala. Entonces, cuando a lo largo del tiempo tenemos esas inquietudes, esas dudas, y han pasado eventos muy puntuales y que en nuestra época quizás nosotros no lo hemos podido ver porque data de hace 200 años, pero que en nuestra época actual quizá lo más reciente que recordamos y conocemos será en 1991, un momento también importante, es poder entender si el territorio que ocupan los beliceños es guatemalteco, así lo es, que por qué en ese momento se reconoció a un Estado, y a un gobierno, perdón, y a una población. Y ahí han generado muchas dudas. Hoy tenemos, pues, a menos de 2 meses, un proceso que va a definir el rumbo de lo que esto significa. Entonces, como universidad, como Centro Universitario Oriente, es responsabilidad también formar en esos temas. Es un tema de importancia nacional, es un tema que va a depender de los guatemaltecos. En este caso, también va a depender de los beliceños. ¿Qué va a ocurrir con este diferente? ¿Qué es lo que queremos alcanzar con este diferente? ¿Qué ventajas y beneficios Guatemala y los guatemaltecos tendrán a partir de hacer ese proceso y de lo que determine una corte internacional a efecto de poder definir espacios físicos quizá, o fronteras, o una línea que divide a un país y a otro para poder beneficiar a Guatemala? Esa es la responsabilidad que tenemos como Universidad de San Carlos de Guatemala, y hoy, pues aprovechando que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene también un compromiso con la población guatemalteca para poder informar, para que juntamente con el Tribunal Supremo Electoral, que es quien va a administrar un proceso electoral para poder determinar esa respuesta que los guatemaltecos tienen que dar, pues ser nosotros parte de esa información que todos los guatemaltecos tenemos que tener. De esa cuenta, entonces, reiteramos el agradecimiento a quienes hoy van a disertar un tema importante. Quizás va a parecer al inicio como una clase de historia, pero es que tenemos que empezar desde cuando nacen las situaciones hasta llegar a un momento actual y pensar que este momento actual nos impulsará a muchas cosas buenas que va a depender de un proceso electoral. Así que lo vamos a ver desde la perspectiva de lo que significa el diferendo, su origen, lo que estamos viviendo y las consecuencias para Guatemala. Desde ya, felicitar al ingeniero y maestro Mario Roberto Díaz Moscoso por ser designado para recibir ese reconocimiento como docente. Desde ya también felicitar a los profesores y personal administrativo que reciben un reconocimiento por nada más y nada menos que 25 años de trabajar en el Centro Universitario Oriente. Si Culori tiene en este año 41, significa que quienes hoy cumplen 25 años vinieron al centro cuando el centro tenía 16 años. Creo yo que para cada uno de ellos tendrá que venir en este momento a su memoria cómo era Culori hace esos 25 años, y parte de ese crecimiento y esos logros que el centro ha en esta que es su casa, y reiterar el agradecimiento por la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en un tan importante tema. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y luego de las palabras del director del Centro Universitario de Oriente, vamos a pasar a conocer la hoja de vida del licenciado Jorge Raúl Cruz Villagrán y también
del licenciado Eric Fernando Calderón Ávila. Primero, la del licenciado Cruz Villagrán, a cargo de la licenciada Leslie Carola Hernández Peralta, y luego la lectura de la hoja de vida del licenciado Calderón Ávila, a cargo de la licenciada Ana Ruth Salguero. El licenciado Jorge Raúl Cruz Villagrán nació en la ciudad de Guatemala en 1980. Realizó sus estudios profesionales de Derecho en la Universidad Rafael Landívar. Su tesis de grado lleva por título Diferendo territorial del caso Belice a partir de su reconocimiento internacional como Estado independiente, análisis jurídico y propuesta para su solución definitiva. También obtuvo un Máster in Business Administration de la Escuela Superior Internacional. Además, se ha formado sobre temas de interés nacional, por lo que ha realizado diversos diplomados, dentro de los cuales están diplomado en Derecho Marítimo en la Universidad Rafael Landívar, curso de Liderazgo Político y Empresarialidad Estratégica por el CACIF y Universidad Francisco Marroquín, diplomado de Democracia y Procesos Electorales, un enfoque desde lo jurídico y lo político por Tribunal Supremo Electoral y Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha trabajado como consultor para algunas organizaciones como la Comisión Presidencial, Instituto Libertad y Democracia, Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana. Actualmente es consultor y parte de la Unidad de Soberanía y Dominio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y catedrático auxiliar de la Cátedra de Principios del Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar. Ha ocupado diversos puestos como dirigente, dentro de los que están dirigente estudiantil y secretario general de una agrupación universitaria, así como haber sido electo vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, directivo del Consejo Agroindustrial de la Cámara del Agro Guatemalteca, directivo de la Comisión Paritaria para la Fijación del Salario Mínimo del sector agrícola como representante de los patronos en el Ministerio de Trabajo, directivo del Consejo Nacional de Normas Comonur del Ministerio de Economía, director ejecutivo de la Gremial de Palmicultores de Guatemala, miembro de la Comisión de la Juventud del Foro Permanente de Partidos Políticos, fundador y directivo de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana. Muy buenas tardes, tengo el agrado de leer la hoja de vida del licenciado Eric Calderón. Nos permitimos resumirlo, disculpe licenciado, pero por cuestiones de tiempo. El licenciado Calderón tiene una académica integral de abogado y notario con una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Durante su maestría en Administración Pública y Gestión Urbana de la Universidad de Corea, estudió temas como gestión pública, políticas e instituciones de gestión urbana, gestión ambiental, planificación urbana, gestión de transporte, gobierno electrónico, gestión y finanzas municipal. Por otra parte, ha adquirido habilidades de gestión y organización. Su experiencia profesional incluye experiencia en temas como gestión de programas y proyectos, elaboración de manuales de procedimientos institucionales, elaboración de manuales operativos en fondos ambientales y o sociales y fideicomisos de inversión, gestión de fideicomisos públicos y privados, diseño organizacional para fondos de inversión y diseño de modelos y procedimientos ad hoc para la ejecución de programas y proyectos en base a estándares internacionales. Dentro de su experiencia laboral podemos mencionar que durante el año 2013 y 2014 fue director técnico operativo en el Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, CONACON, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, y dentro de sus atribuciones tuvo la dirección y gerencia de todas las operaciones del fondo, organización interna del fondo,
gestión de recursos humanos del fondo, gestión de programas y portafolio de proyectos de alto impacto, asesoría a la gerencia ejecutiva del fondo y a la junta administradora del fideicomiso FONACOM, diseño de manuales operativos del fondo, y durante principios del 2013 fue director del Departamento Jurídico del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAMI. Actualmente es asesor especialista para el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. Dentro de sus responsabilidades está la asesoría legal específica para el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. Para la preparación de este caso también tiene la planificación estratégica para la solución del diferendo y apoyo para la consulta popular que viene en unos meses. Gracias. Muchísimas gracias. Y se ponen de pie para que nuestros invitados esta tarde pues los puedan conocer. No, vamos a... Y luego voy a invitar a nuestra mesa para que puedan ocupar un lugar especial dentro del público. ¿Ven ahí la pantalla? Okay. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí en el Centro Universitario del Oriente, UNORI, cuna de grandes profesionales. En algún momento me tocó a mí ser estudiante, estar del lado de ustedes, y si algo he aprendido hasta el día de hoy es que todo lo que uno logra visionar, lo logra realizar. Todo lo que ustedes quieran hacer y aportar al país lo van a lograr, solo lo tienen que ver. Quiero agradecer al doctor Neri Galdames por su espacio, al consejo, autoridades y alumnos. El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre un tema muy importante para Guatemala, que muchos desconocemos. Es un tema que lleva más de 100 años de vigencia y que este 15 de abril tiene un giro muy importante. El diferendo territorial de Guatemala y Belice ha estado dormido muchos años, aparentemente, pero es hasta ahora que volvemos a escucharlo. Pero siempre se estuvo trabajando abajo, en confidencial, y es hasta ahora que lo estamos viendo, y eso es lo que yo les voy a trasladar a ustedes. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué estamos llegando al día de hoy? Nuestra presentación se llama Buscando la solución del diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. ¿Por qué es eso? Nuestra Constitución, en su artículo 19 de las disposiciones transitorias, el cual es titulado Belice, dice que el Ejecutivo queda facultado para realizar todas las acciones que tiendan a resolver el diferendo, y que todo acuerdo definitivo debe de ser sometido a consulta popular de la población. ¿Por qué estamos buscando una solución? Porque es un mandato constitucional. Pero es hasta ahora que podemos plantear un caso tal y como lo estamos haciendo. Porque las constituciones anteriores, la de 1946, Constitución Arevalista, la Constitución del 56, Constitución de Castillo Armas, la Constitución del 65 no lo permitía, porque tomaba como integrante del territorio guatemalteco a Belice. Entonces no había opción a negociación, porque si buscábamos negociar era traición a la patria, nadie puede ceder territorio. Es hasta esta Constitución en que hemos podido avanzar para lograr llegar a lo que estamos el día de hoy, a las puertas de una consulta popular que significa el inicio de una solución definitiva.
¿Por qué una solución definitiva acudir a una corte? Ya no lo explicará el amigo, pero cuando uno se somete a un juicio, la sentencia no es opcional de cumplirla, se cumple y punto. Si nosotros nos sometemos a una corte, es obligatorio cumplir la sentencia que está emite. De ahí deviene la fuente de buscar la solución. Es un mandato constitucional. No es una ocurrencia, no es un grupo de patriotas queriendo reivindicar un territorio, no. Es una realidad. Nosotros tenemos una frontera con El Salvador, tenemos una frontera con Honduras y tenemos una frontera con México, más no con Belice. Ok, siguiente. Perdón. Disculpen, ahorita vamos a... Bueno, voy a seguir mientras lo arreglamos. El diferendo territorial de Guatemala y Belice inicia desde antes de que fuéramos una república, un estado independiente. Surge cuando éramos parte del reino español, éramos una colonia de España. Y su origen se remonta a que en el siglo XVIII España era la potencia reinante del mundo. España se beneficiaba de las riquezas del Nuevo Mundo, América. España era un país rico. Del Nuevo Mundo salían barcos mercantes hacia el viejo continente y eran galeones españoles que sacaban toda la riqueza de estas, oro, plata, lo que fuera, lo sacaban. Había una potencia emergente que era el Reino Unido de la Gran Bretaña, Inglaterra. Y ellos querían parte de la riqueza que España tenía. Ellos querían parte de ello. Entonces, como una forma de lograr captar esa riqueza, organizaron súbditos, corsarios, piratas, para piratear los barcos mercantes y ellos quedarse con esa riqueza. ¿Quién de ustedes ha escuchado de la película Los Piratas del Caribe? Todos, ¿verdad? Nuestras costas de Izabal no tienen como océano el Atlántico. Lo que tenemos ahí es el Mar Caribe. O sea, la película no es casualidad que se llame Los Piratas del Caribe. Es que su área de influencia fue en gran parte del Caribe. Y necesitaban lugares donde resguardarse. Ellos venían, salían los barcos mercantes, los atacaban, robaban la riqueza y tenían que huir. Y para huir tenían ciertos lugares donde resguardarse. Uno era las islas de la Bahía, en Honduras. Otro era Jamaica. Otro más abajo, en San Andrés. Y el que nos importa a nosotros es Belice. ¿Por qué iban a estos sectores? ¿Por qué buscaban estos lugares? Porque eran remotos, de difícil acceso. Entonces se escondían ahí. Los ingleses, los piratas ingleses, llegaban a una región aquí, que es el río Belice, y ahí se resguardaban, y ahí estaban. Al estar ahí reparando sus barcos, descansando y demás, se percatan que había algo muy importante, una riqueza muy importante ahí, y que era el palo de tinte. ¿Han escuchado el palo de tinte? O palo de Campeche. Ese palo de tinte tenía un valor comercial enorme en el mundo, porque era el palo que daba el color azul marino profundo que se utilizaba en indumentaria militar.
Los ingleses, al percatarse de eso, empiezan a explotar. Dentro de esa historia, varias veces los españoles los sacan de Belice. Hay incontables veces que llegan los militares españoles a hacer barridas, sacar los ingleses de esa área, y ellos nunca estuvieron ahí de manera permanente, pero regresaron. Se habían percatado que está el palo de tinte. Aquí estoy hablando 1770, 1775. Para ese entonces se dan las guerras anglo-españolas, eran las guerras mundiales de aquel entonces. Y cuando se firmaban los tratados de paz en dos oportunidades, 1763 y 1783, se repartían al mundo. Y dentro de esa repartición del mundo, Inglaterra le solicita autorización a España para poder tener una concesión sobre lo que era Honduras británica. Bueno, no era Honduras, era la Verapaz, sobre lo que era ese territorio, para poder explotar el palo de tinte. Sí, pero habían ciertas condiciones, y es aquí donde llegamos a la primera concesión, la de 1783. Ahorita lo vamos a ver en otro mapa más claro. Llegamos a 1783, donde se da la primera concesión, donde España le da autorización a los ingleses para que pudieran explotar el palo de tinte, sí, pero con algunas condiciones muy claras, que había límites indelebles, que solo podían hacer explotación de plantaciones naturales, más no artificiales creadas por el humano, que no podían establecer fortificaciones permanentes y que no podían tener ninguna clase de edificación militar. O sea, solo podían explotar, sacar, pero no podían permanecer ahí. Más adelante, no, todavía no quiero pasar. Más adelante se da la concesión de 1786. Los ingleses siguieron adentrándose en territorio de lo que hoy es conocido como Belice, siguen sacando palo de tinte, y entonces piden una concesión adicional, y es ahí, en esa concesión, en donde se menciona por primera y única vez lo que son las islas, y solo se menciona el Cayo de San Jorge para fines de cuarentena, o enterrar a sus muertos. Señores, eso que les acabo de decir es todo el hecho que había de los ingleses sobre el territorio de Belice. Concesiones que no podían ser utilizadas para establecer poblaciones permanentes. Ahora, este mapa, todavía vamos por ahí por 786, pero quiero que vean este mapa. Este mapa es un mapa de la República de Guatemala, elaborado en 1859, el cual se denomina Maximilian Conester. Es hecho por los ingleses, por cartógrafos ingleses. En aquel entonces, y todavía hasta la actualidad, los que hacen la cartografía del mundo son los ingleses, hasta la fecha. ¿Por qué un mapa de 1800? Recuerden esa fecha. ¿Por qué un mapa de 1859, cuando ya éramos un estado soberano e independiente, que incluye todo el territorio de la Verapaz y las concesiones como la República de Guatemala? Bueno, ahora sí paso a lo demás. Yo les decía, la primera concesión, la de 1783, es esta. Aquí arriba es donde está el río Belice. Ahí es donde se resguardaban y empezaron a ingresar. Siguieron, y esta es la segunda concesión. Todo eso, esas dos concesiones que ustedes ven ahí claramente, ese es el único territorio sobre el cual Inglaterra tuvo alguna clase de título. No hay otro. Posteriormente, en 1786, los ingleses toman esta parte. Eso es de 1786 a 1800.
toman lo que es denominada la bandera española, territorio usurpado. España no lo saca, se quedan ahí, siguen explotando. Y de 1800 a 1821, nuestra independencia, los ingleses se corren. ¿Qué pasó? Los territorios centroamericanos o la Capitanía General de Guatemala gana su independencia. Se independizan del Reino Español. Pero se resquebraja toda Centroamérica y se dan luchas internas. Hay muchas interpretaciones. Una dicen que el efímero intento de unirnos al imperio de Iturbide, el imperio mexicano, fue un fiasco, un fracaso, y al separarnos hace que toda la región centroamericana entre en un conflicto interno y una lucha de poder por cada uno ser independiente. Pero, ojo, se independiza Costa Rica, se independiza Nicaragua, se independiza El Salvador y Honduras, pero Belice. ¿Y Belice? ¿Cuándo fue la independencia de Belice? No se da, porque era territorio de Guatemala. Bueno, viene 1823. Los estadounidenses emiten su doctrina América para los americanos. Y empiezan, así como le pasó a España con la potencia emergente de Inglaterra, a Inglaterra le pasa con la potencia emergente de Estados Unidos. Estados Unidos empieza a emerger como una potencia y empieza a poner ciertos límites a Inglaterra dentro del territorio americano. Es de ahí de donde viene esa doctrina, América para los americanos. Y Estados Unidos, en el año de 1853, en el año de 1853, firma un tratado con Inglaterra, que es el tratado Clayton-Bowler. Un tratado en donde definen que ya no pueden tomar ni Estados Unidos ni Inglaterra territorios centroamericanos. Inglaterra hace una reserva y dice: ¿cómo quedamos con este tratado sobre el territorio de lo que es Honduras Británica, Belice? Y Estados Unidos le contesta y le dice: señores, eso lo tienen que negociar directamente con Guatemala como nación soberana e independiente. Para todo esto, estoy hablando de 1853, los ingleses en 1846 habían solicitado a la corona española que le cediera el territorio, de Honduras Británica a Inglaterra. España le contesta: es territorio de Guatemala, por sucesión. Dos potencias, España, Estados Unidos, contestan a Inglaterra que era territorio guatemalteco. Bueno, el famoso Clayton-Bowler que les dije en 1853 llevó a que Inglaterra tratara de legitimar su propiedad sobre, que nunca fue, sobre territorio beliceño. ¿Por qué? Porque desde ese entonces ya se tenía la intención del canal interoceánico. Fíjense, señores, que en ese momento era la fiebre del oro en el viejo oeste, y era más fácil pasar de la costa este de Estados Unidos a la costa este de su territorio. Era más fácil bajar desde Nueva York y la Florida hacia Nicaragua, pasar por Nicaragua y subir a California. Esa era una operación que tenía un famoso estadounidense, uno de los grandes industriales, dicen, que se llamaba Cornelius Vanderbilt. La operación estaba en Nicaragua y pasaban por el lago. Desde ese entonces estaba la intención de crear el canal interoceánico, y por eso es que los ingleses pretendían trabajar a través de Guatemala. Hay historias sobre los levantamientos que se dieron en el estado de los Altos que anexan hacen ver la realidad de estas pretensiones. Entonces los ingleses, para tratar de legitimar su propiedad sobre ese territorio,
presionan a Guatemala para firmar aquel famoso tratado Aycinena-Huayque. Y recuerden que yo les dije una fecha específica, 1859. El tratado Aycinena-Huayque se firma en 1859 y fue un tratado que aparentemente fue de límites. ¿Por qué les digo esto? Un estado, para fijar fronteras, firma un tratado de límites. ¿Cuál es el límite de cada uno de los dos estados donde va a quedar establecida la frontera? El problema con este tratado es que tenía una cláusula séptima, y esta cláusula séptima decía que Guatemala recibiría como una contraprestación una vía de comunicación al Atlántico, ya les dije, el Mar Caribe. ¿Por qué en un tratado de límites donde se fijan fronteras, donde no hay concesiones, simplemente se establece dónde va la frontera? ¿Por qué Inglaterra estaba dando una forma de pago? Porque no era un tratado de límites. Tenía que parecer que fuese un tratado de límites, porque ustedes recuerdan que en el tratado Clayton-Borders había establecido que ni Estados Unidos ni Inglaterra podían seguir tomando territorio. Entonces tenían que legitimar su posesión o su propiedad sobre el territorio beliceño. Es más, la historia nos demuestra que para la firma de este tratado de Aycinena-Huayque habían buques de guerra ingleses en las islas de la bahía, que el Congreso lo aprobó en un día, nuestro Congreso. Y ahí denota la presión que teníamos. Pero es que la presión iba más allá. La presión iba en que los estadounidenses también tenían pretensiones sobre Centroamérica. Y William Walker, que era un filibustero, tenía tomada Nicaragua y tenía pretensiones de regresar. Entonces los guatemaltecos no solo vieron eso, la firma del tratado Aycinena-Huayque con la contraprestación de la vía de comunicación, dijeron: ok, evitamos que los ingleses sigan adentrándose en nuestro territorio, logramos que nos den armamento ante una intención de invasión estadounidense a través de William Walker, y nos quitamos un problema. Sí, pero el problema fue que Inglaterra nunca cumplió con la contraprestación de la cláusula séptima. Nunca dio la vía de comunicación. Cuando se firma el tratado, cuando Guatemala exige el cumplimiento, se manda una comisión de expertos, de ingenieros, para que hicieran la medición y para que supieran cuánto tenían que pagar. Los ingleses se dan cuenta que era muy caro, y el parlamento inglés dice: no, es muy oneroso, no le entramos. Entonces dicen: no, es muy caro, es muy caro, no lo podemos trabajar como estamos hablando, y la cláusula séptima no dice que nosotros tenemos que construirlo, dice que vamos a trabajarlo conjuntamente. Entonces Guatemala tiene que poner el 50% del costo e Inglaterra el 50%. Entonces ya no se veían como uno feo. Entonces se firma un tratado adicional en 1863, donde se justiprecia cuánto valía esa vía de comunicación y se establecen 100,000 libras esterlinas. Guatemala deposita sus 50,000 libras, Inglaterra nunca. Nunca. Ahí tomo la frase del embajador Salazar, que dice, pero él lo dice en la parte de los piratas, como buenos hijos de la Gran Bretaña. Bueno, ahora, no cumplen. Entonces dicen, denuncian el tratado y dicen: no, ustedes no cumplieron con nosotros, y toman como excusa que Guatemala no había cumplido depositar el dinero en 6 meses de plazo que supuestamente se tenía, no, en ratificar, perdón, no en depositar, que lo logró depositar Guatemala, no logró ratificar en 6 meses de plazo. Sí, pero ellos tampoco lo ratificaron. No lo ratificaron. Entonces, no, sí, pero ellos se quedaron con el territorio, con la usurpación del territorio, no nos pagaron nada. Vayan a su casa, señores. Ese es el problema. ¿Recuerdan que les dije que el único derecho legítimo que ellos habían tenido era, si hubieran cumplido con la vía de comunicación, pues quién sabe, tal vez hubiéramos perdido nuestro territorio como perdimos Chiapas, Nusco, pero no cumplieron. No cumplieron. Y ahí se entabla la crisis.
¿Se quedó abandonado el diferendo? No. Guatemala lo protesta, lo reclama. Se hace libro blanco en tiempos de Ubico y en tiempos de Arévalo. Arévalo en su constitución, ya se lo dije, establece que Belice era parte integrante del territorio de Guatemala en 1945. En la constitución arevalista así se establece. Y en 1946, a través del decreto 1446, el Congreso arevalista expulsa del ordenamiento jurídico el Tratado de 1859. Ese tratado para nosotros no vale. ¿Estamos bien aquí? Gracias. Para mí, necesidad. Gracias. Entonces les decía que el Congreso arevalista expulsa del ordenamiento jurídico el Tratado de 1859 y se sigue reclamando a Belice como propio. Pasan algunos años, se crea la Organización de Naciones Unidas con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo tienen que saber todos ustedes, los estudiantes. Se crea la Organización de Naciones Unidas y es una nueva forma de regir al mundo. Y dentro de esa nueva forma de regir al mundo hubo una primavera. Se crea el Estado de Israel, se crea... Pero también hubo una ola de descolonización. Se emite una resolución en 1960 de la ONU, no recuerdo bien el nombre, creo que 2625, no, 1514. Se emite esa resolución donde la Asamblea de las Naciones Unidas dice: todas las naciones que están bajo el yugo colonial deben de ser independientes, tienen derecho de la libre determinación. Todo pueblo puede autodeterminarse. Y empieza una ola de descolonización. Ese término de ahí surge. En esa ola, Inglaterra trata de hacer parecer a Belice como un estado colonial, bajo el yugo colonial de ellos mismos, ellos luchando para que ellos tenían el yugo sobre Belice, imagínense ustedes. Es que nunca fue una colonia, fue un establecimiento para fines no permanentes, con un montón de territorio usurpado. Entonces Inglaterra, siendo una potencia mundial, presiona por eso, por la libre determinación. Un tema muy delicado, pero no quiero dejarlo de mencionar. La población beliceña está compuesta por varias razas. Pero la raza afrodescendiente que está en Belice, que pocos son beliceños, pero fue una población sembrada. Fue una población que trajeron de Jamaica, de los esclavos que traían de África a Jamaica, la trajeron a Belice para que ellos fueran los encargados de hacer el corte para el tinte y demás. Es una población sembrada, no es originaria. La población originaria de Belice es quechí. Ellos son el pueblo de Belice, que todavía lo siguen habitando. El sur de Belice lo tienen los quechís. La mayoría de población de Belice es quechí. Entonces, regreso al tema de la autodeterminación, la libre determinación. Los ingleses presionan un trabajo de 20 años y logran que la comunidad internacional los apoye para la independencia de Belice. Ojo, en esto nos apoyaba Centroamérica y varios países de América, inclusive de África y demás, a nosotros. Esto es una interpretación personal, pero creo que a raíz de nuestro conflicto armado interno perdimos los apoyos. Perdimos los apoyos. Éramos una paña mundial. Y entonces Inglaterra lo logra capitalizar, haciendo que en 1980, 1978 creo que fue, que se organizara la independencia de Belice, la Asamblea de Naciones Unidas, ante las protestas de Guatemala reiteradas.
Y con esa resolución se organiza la independencia y de manera unilateral, con la protesta de Guatemala, que no se puede hacer, se le da la independencia a Belice. Pero ahora bien, el término libre determinación o autodeterminación es un término correcto, justo y que hay que aplicar, pero hay que conocerlo, porque el término tiene un principio que lo antecede. Esos son principios del derecho internacional. El principio que lo antecede es el de integridad territorial, porque si no se aplicara de esa forma, habría una ola de secesiones a nivel mundial. Secesión es territorios separados de un Estado. Entonces, como premisa de la libre determinación está la integridad territorial. Es más, así queda la resolución en que le da vida a Belice como Estado independiente, y se indica en la misma resolución que Belice debía de seguir trabajando con Guatemala para buscar una solución a las diferencias entre ellos. Se reconoce el diferente. Ahora, algunos decían que en esa etapa, ¿por qué Guatemala no aceptó la franja de salida? Para los que tienen más edad, ¿por qué Guatemala no aceptó la franja de salida que se hablaba tras bambalinas? Porque todas las negociaciones eran secretas. ¿Por qué Guatemala no aceptó la franja de Toledo? ¿Por qué? Por lo primero que les indiqué. La Constitución de 1965, que era la vigente hasta ese entonces, tomaba como parte integrante del territorio guatemalteco a Belice. Todo aquel que lo negociara estaba cometiendo traición a la patria. Nadie lo podía hacer. Entonces, llegamos a nuestra Constitución. Belice ya es un Estado independiente. Guatemala no lo reconoce, lo protesta, no lo acepta, y va a protestar a los ingleses. Y los ingleses les dicen: miren, señores, nosotros no tenemos nada que ver. Eso lo tienen que ver ustedes con los beliceños, porque nosotros ya no tenemos nada que ver en esta fiesta. Sí, no tienen nada que ver, pero la Constitución de Belice dice que su máxima autoridad es la reina británica. Es parte del Commonwealth. Ahora, en 1985, con una Constitución que es la que tenemos actualmente, la cual madura mucho en nuestra sociedad, o tal vez ya habíamos llegado a ese punto de madurez, que tenemos varias conquistas, varios avances. Uno de ellos fue el de Belice, en el cual, como les dije, el artículo 19 nos permitió negociar y nos permitió buscar una solución de acuerdo al interés nacional. Y esa solución, de acuerdo al interés nacional, debía de someter para su autorización de la gente, del ciudadano, de todos nosotros. Entonces, pasan algunos años, hay algunas negociaciones en Roatán en esos tiempos, no se llega a un acuerdo. Y lo digo de una vez, ¿saben por qué nunca se llegaba a un acuerdo? Porque Guatemala tenía todo que ganar y Belice todo que perder. O sea, siempre era un juego de suma cero. Sí, no. Yo no sé un centímetro, pero a mí me corresponde. No hay punto de negociación, pero había que agotar la negociación. En 1991, sea bueno, sea malo, eso será de interpretaciones. Al final, también es personal, creo que cada cosa cae por su peso, ¿verdad? Y la razón siempre llega a donde tiene que llegar. Se reconoce el Estado de Belice, se reconoce su gobierno, se reconoce su población, mas no se reconoce el territorio. Y como aquí hoy tenemos varios estudiantes de Derecho, sabemos que los tres elementos esenciales del Estado son gobierno, población y territorio. Entonces aquí carecían de uno, el territorio. Y Guatemala no lo reconoce. Entonces, ante eso, Guatemala lo reconoce, pero entonces ya tiene un interlocutor. Recuerdan que Inglaterra no tenía nada que ver ahí, no hablaba. Ya tienen un interlocutor y hablan con los beliceños. Empiezan a negociar, pero como era un juego de suma cero, todo que ganar, todo que perder, los beliceños no les interesaba. Cuentan las historias de algunos de nuestros seniors en la Unidad de Soberanía, que se sentaban a negociar, pero y que al día siguiente, ¿de qué estábamos hablando? En Miami, eran viajes de shopping, ¿no? O sea, no había nada ahí que negociar. Entonces, Guatemala, al ver esa situación, que no había seriedad de los beliceños, que era una burla, se les entiende, ¿verdad? Se les entiende. Entonces, buscan la observación de un tercero.
se acercan a la Organización de Estados Americanos y les dicen: señores, necesitamos el apoyo de ustedes porque agotamos las negociaciones directas y no hemos obtenido respuesta, necesitamos que ustedes nos ayuden. Entonces Belice ahí sí brinca. Belice ahí sí dice: bueno, pues ¿qué es lo que están pidiendo? Y es ahí donde se emite la famosa carta, a todos los que estudiamos este tema, la Clarinada, en el año de 1999. El canciller Eduardo Stein emite una nota de unas 5 páginas, interesantísimo leer, los invito a que lo hagan, pero en resumen dice esto: Guatemala pretende el territorio que comprende del río Cibú al río Sarzún, sin renunciar a todo lo demás. Era la pretensión. Ojo, pero hay que tomar en cuenta: Guatemala no pretende desaparecer el estado de Belice, para nada, ni la Corte Internacional de Justicia lo va a desaparecer. Lo que no se puede hacer es ceder derechos de manera unilateral. Hay que seguir un proceso. Entonces los beliceños se van de espaldas y se dan cuenta que había algo que negociar. No conocían las pretensiones de Guatemala. ¿Saben por qué? Eso también es ante el mundo y nosotros caímos en eso. Porque la versión que conocíamos todos era la versión anglosajona. Hasta nosotros mismos es la versión que repetimos. No, Belice la perdimos. Nosotros conocíamos una versión de la historia y era la versión de la potencia de Inglaterra. Pero nuestra historia no la defendimos nunca, teniendo todo el peso de la razón. Bueno, a raíz de eso se sientan a negociar con la observación de la OEA y en el 2000 rápidamente se firma el acuerdo de medidas de fomento de la confianza del año 2000. Y es ahí donde se le da un régimen jurídico a la relación entre Belice y Guatemala. ¿Qué es eso? Se establece una línea imaginaria y una zona de adyacencia donde se habían puesto límites en el Tratado de 1859. Esto es importante jurídicamente hablando. No hay frontera. No hay frontera. Y esto es aceptado por ambos estados y por la comunidad internacional. No hay frontera. Estos acuerdos de medida de fomento de la confianza eran para evitar incidentes en la zona de adyacencia y para lograr establecer un marco de confianza para poder negociar. Se entablan nuevamente negociaciones, pero ya les dije, un juego de suma cero y no se llega a nada. Entonces el secretario de la OEA dice: miren señores, firmemos unos acuerdos de medida de fomento de la confianza últimos, y si no sale nada, yo recomiendo la vía de salida. Y Belice y Guatemala lo aceptan. Se firma en el 2005 el último acuerdo de medida de fomento de la confianza. Hay uno del 2002 también, y se establece en ese acuerdo de medidas de fomento de la confianza que en caso de no llegar a un acuerdo, sería el secretario general de la OEA quien dictaminaría cuál es la vía correcta para resolver el diferendo. No se llega a nada. Se agotan las negociaciones, se agotan ahí a todas las vías pacíficas de solución de controversias que contempla el derecho internacional. No llegamos a nada, y entonces el secretario general de la OEA, en nota del 2007 dice: señores, del año 2007 dice: señores, el secretario general de la OEA recomienda que acudan a la Corte Internacional de Justicia como la única vía de solución viable para este diferendo. Y no quedó más que aceptar para Belice. Y es de ahí, que ahí vamos llegando a la actualidad, de donde viene este tratado, el acuerdo especial, el famoso acuerdo especial para someter el reclamo de Guatemala sobre Belice ante la Corte Internacional de Justicia. Esto fue firmado en el 2008, señores. O sea, es que los derechos de Belice ya son lejanos, ya se perdieron. No, esto es un tratado con la observación de nuestro máximo órgano continental,
y firmado por Belice y por Guatemala. Y aquí se dice que para dirimir el diferendo, y ojo, el reclamo de Guatemala sobre Belice no es Guatemala el territorio en disputa, deben de acudir a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, este es el instrumento más poderoso que tenemos ahora, pero hubieron ciertas situaciones que son de comentar. Una es que algunas situaciones importantes de comentar, y es que los beliceños cambiaron su ley de referéndum en determinado momento cuando se estaba negociando esto, y entonces decían ellos que para que la consulta fuera válida tenía que acudir a votar el 60% del padrón y que la mayoría tenía que ser calificada. Imposible, porque la costumbre de ellos decía que el 18% acudía a las consultas. Y había un gran problema también, que esto establece que deben de ser sometidos el mismo día a la consulta popular. Y Guatemala hace sus consultas populares los domingos, o sus votaciones los domingos, y Belice entre semana. Pero no cuadraba. Bueno, en el año 2013 se entablan negociaciones solo para modificar dos cosas. Bueno, para modificar una cosa, que era que cada estado podía hacer cuando mejor le conviniera su consulta popular. Se siguieron las negociaciones y se pidió a Belice que con las condiciones de su ley de referéndum ellos no podían hacer la consulta. Entonces no estábamos en una condición de igualdad ni de reciprocidad. Entonces tenían que hacerla igual como nosotros, mayoría simple. Va un voto y ese voto sí te ganó la consulta. Y los beliceños en el año 2017, en enero del año 2017, imagínense ustedes, ¿hace cuánto fue eso? ¿Hace un año? Cambian su ley de referéndum. Y en el diciembre del año 2016, hace un año, todavía un poquito más, es hasta el año 2016, en diciembre, ratifican este instrumento y el protocolo adicional. Es decir, es vigente, es actual. Es actual. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque en el año 2016, en noviembre, viene la subsecretaria de Estado inglesa, o vicecanciller, digamos, baronesa Anelar, y dice, fue en la Cancillería de Guatemala, dijo: Belice debe de seguir el ejemplo de Guatemala para la solución de este diferendo. En el 2017, más o menos en el mes de mayo, se le hace una pregunta directa al canciller beliceño, Wilfred Ellington. ¿Es únicamente Guatemala quien no reconoce las fronteras de Guatemala y Belice? Y él contesta y dice: no, es la comunidad internacional en su conjunto la que no lo reconoce. Y matiza y dice: es muy feo vivir sin la certeza de cuál es tu territorio. Entonces, como vemos, es un tema actual y en el cual ellos lo están tomando con seriedad y nosotros lo estamos tomando con seriedad. Dentro de la gama de problemas que tenemos como guatemaltecos, este es uno de los principales, señores. ¿Cuánto vale un territorio? Que se hablaba del costo de la consulta. ¿Cuánto que la consulta va a costar? Que lo organiza el Tribunal Supremo Electoral, no tenemos nada que ver nosotros. ¿Cuánto? ¿Por qué va a costar tanto? Primero tenemos que tener en cuenta algo. El costo de la consulta es una partida presupuestaria que no puede ser utilizada para ningún otro fin. Es una partida presupuestaria que está en el presupuesto, que no puede ser utilizada para educación, no puede ser utilizada. Si no se usa, se va al fondo común. No hay quito. O sea, no le estamos quitando a nadie nada. Segundo, ¿cuánto cuesta un territorio? Los estados hacen guerra por territorio y nosotros lo estamos defendiendo de forma pacífica. Y más allá, esto ya es tema que le vamos a dejar a Eric, pero es importante decir algo. Los beliceños son nuestros hermanos, son centroamericanos, son nuestros hermanos. No pretendemos entrar en un conflicto con ellos, al contrario, nuestra misma constitución establece que todo centroamericano es reputado como guatemalteco si así lo desea.
Los beliceños son nuestros hermanos, pero vivimos de espaldas por este conflicto añejo que no nos lleva a nada, nos lleva a la desconfianza, a muertes en la zona de defensa. 14 muertes, señores, 14 muertes. ¿Cuánto vale una vida humana? Y más aún, el costo internacional. El Commonwealth es un conglomerado de naciones muy fuerte que dirige Inglaterra. Y nosotros decimos, ¿por qué nos cuesta entrar al Consejo de Seguridad? ¿Por qué nos boicotean en esta posición? ¿Por qué nos boicotean? Señores, si estamos pues contrapuestos a una nación del Commonwealth, cuando deberíamos de pensar en una nueva página de relaciones con Inglaterra como buenos aliados, y con el Commonwealth y con Belice como nuestro vecino. Ellos necesitan de nosotros, ellos necesitan del mercado centroamericano, ellos necesitan del SICA, ellos necesitan del Banco Centroamericano de Integración, ellos también necesitan de nosotros. No es cierto que está mejor que Guatemala, no. En el área turística la saben explotar bien, pero sus indicadores no están bien. La delincuencia está peor, en contrabando. Hay muchos indicadores de los cuales están muy mal. Entonces, es pertinente salir de esto, y para nada es un tema que sea una cortina de humo. Es un tema, el único tema que hemos mantenido como está desde que somos Estado. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias. Le cedo la palabra a él, Calderón. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Pues sin mayor protocolo, pues continúo con la presentación. Yo voy a matizar un poco más pues la parte jurídica, la parte que trabajamos actualmente con mi colega Jorge Cruz y el resto del equipo de la Unidad de Soberanía, que somos el equipo de abogados que estamos preparando el caso para acudir a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, quisiera saber más o menos cómo está el público. ¿Cuántos de ustedes son colegas abogados y estudiantes de Derecho? Que levanten la mano. Uy, son pocos. Ok. Matizando un poco el tema jurídico. Una de las principales cosas o razones por las que es importante acudir a la Corte Internacional de Justicia es definir nuestra frontera, es tener la certeza jurídica de dónde empieza y dónde termina cada estado. Básicamente es una de las principales razones por las cuales debemos acudir, aparte de las razones que ya mi colega les comentaba. Ahora bien, entremos a el caso en sí. Y bueno, normalmente a mí me gusta poner un ejemplo bastante sencillo para explicar en qué consiste el caso. Ya revisamos la historia, ya vimos cuáles son los orígenes, ya vimos cuáles son los derechos. Ahora imaginémonos un caso más sencillo para poder entender cómo podemos abordar este tema. Imaginemos que hay dos personas. Una de ellas tiene la propiedad de un terreno. Hay una segunda persona que simple y sencillamente ocupa sin permiso este terreno. La primera persona, la propietaria, le da un permiso a esta persona de uso para un pedazo del terreno. Esta persona pues ocupa todo el resto del terreno y finalmente se queda con el terreno. O sea, jurídicamente, de una forma muy sencilla, ese es el caso. Ahora, ¿qué procede? Interesante este caso porque volvamos al ejemplo de nuevo. Imaginemos que estas dos personas ya fallecieron y que no estamos hablando de los propietarios originales. Los propietarios originales son dos potencias, los papás de estos dos estados, Inglaterra y España, pues ya no son los propietarios, ya no son los titulares. Estamos hablando que los herederos de estos dos estados, que en este caso somos Guatemala y Belice, pues heredamos este problema y nosotros tenemos que solucionarlo. Eso ya crea una complejidad en el caso, ¿verdad? Eso ya pues nos lleva a una situación un poco más complicada. Entonces, más o menos, para que ustedes vayan entendiendo, esa es la complejidad del caso jurídicamente.
que ya no son las dos potencias originales, sino somos los herederos de esos temas. Por eso mencionaba mi colega que es muy importante la autodeterminación de los pueblos, por ejemplo. En este caso, nosotros como guatemaltecos, nosotros como Estado de Guatemala, reconocemos a los beliceños como guatemaltecos, porque para nosotros el territorio es nuestro. Y esa es una de las situaciones importantes que tanto la ONU como la Corte Internacional de Justicia toman en cuenta para resolver un caso de estos. Por eso decíamos, no podemos tampoco pretender que el Estado de Belice va a desaparecer, porque hay derechos humanos de por medio, hay derechos de propiedad de las personas que actualmente pues, viven en Belice. Hay muchas situaciones muy complejas que son derechos humanos que prevalecen en el derecho internacional. Pero no por eso Guatemala pierde sus derechos. Y por eso les comentaba del ejemplo, y normalmente me gusta explicarlo de esa forma, porque digamos que nosotros somos los tataranietos de estos dos propietarios o de estas dos personas que tienen este problema, y nos podemos hacer la pregunta: si nosotros tenemos un derecho, si nosotros tenemos una legitimidad en este derecho, ¿debemos renunciar a este derecho? La respuesta es no. Y más aún cuando se trata del derecho de una nación. Ninguna persona puede renunciar a un derecho de soberanía nacional. O de lo contrario, caeríamos en un delito. Caeríamos en el delito de traición a la patria. Entonces, no hay opción de renunciar a los derechos que nos corresponden. Ahora, ¿qué vamos a recibir? Porque es una pregunta que nos hacen, muy válida, por supuesto, de bueno, vamos a recuperar Belice y vamos a recuperar el territorio al 100%. No necesariamente. O sea, nosotros vamos a hacer valer nuestro derecho, nosotros vamos a exigir nuestro derecho, nuestros títulos de propiedad que tenemos históricamente ante la Corte Internacional de Justicia, y será la Corte la que determine cuáles son esos derechos. Ahora, esto jurídicamente es un caso único en el mundo. Déjenme contarles eso. Inclusive los mismos miembros de la Corte Internacional de Justicia, pues ellos pues están enterados de este diferendo. Este es un diferendo histórico hasta para el mundo. Normalmente los diferendos territoriales son pues de límites. No se ponen de acuerdo dónde van las fronteras, y como decía mi colega, y por eso pueden haber hasta guerras. Y estamos hablando de que podría ser 1 kilómetro de distancia, y por 1 kilómetro los estados entran en guerra. Ahí estamos hablando de simple y sencillamente límites. Pero hablemos de territorios completos, como por ejemplo el caso que tuvo Honduras con El Salvador por un pedacito de terreno. No era tanto límite, sino lo que ellos llamaban el famoso bolsón. Y fueron a la Corte por ese pedacito de territorio, ínfimo si lo vemos en el mapa, pero fueron a resolverlo porque el territorio es uno de los más importantes patrimonios de una nación. Y en este caso, bueno, hablamos de que nosotros reclamamos el territorio continental. Nuestra pretensión es muy sencilla, como la decía mi colega Jorge Cruz. La pretensión de Guatemala es simple. Reclamamos la costa de la Verapaz. Todo el territorio amarillo que veíamos, eso solía ser la Verapaz. La Verapaz no era solo Alta Verapaz y Baja Verapaz, era parte de Petén y casi el 75% de Belice. Esa es nuestra pretensión. Decimos, reclamamos esa parte como un reclamo territorial. Reclamamos la parte que se conoce como bandera española. Reclamamos esa parte de forma territorial. Y los derechos que pudiera tener Guatemala o que tiene Guatemala de las concesiones. ¿Qué significa esto? Que si nuestra pretensión va en eso, nosotros no renunciamos a nada. Sabemos que Belice no va a desaparecer, pero delimitamos nuestra pretensión en eso. Decimos, bueno, Belice no tiene título en esas áreas, son áreas usurpadas. Y en el caso del resto del territorio, nosotros exigimos nuestro derechos reales. Es decir, no recibimos el territorio, pero Guatemala tiene derecho, por lo tanto pueden haber indemnizaciones. Hay un tercero que es una potencia
que incumplió un convenio internacional, que para nosotros es nulo. Para Guatemala es nulo ese convenio. Por lo tanto, existe pues una contraprestación, daños y perjuicios. Hay derechos que Guatemala debe. Vamos a ser los primeros en ser protagonistas en un caso en donde un Estado reclama todo el territorio de otro, toda la parte insular y toda la parte marítima, porque reclamamos todo. Entonces, ¿pueden imaginarse ustedes lo que significa esto? Ahora, vamos a hablar un poco, para avanzar, vamos a hablar un poco de qué es la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es la ONU? ¿Qué son las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas lo podemos definir de una forma muy sencilla como, llamémosle el gobierno global. Le llamo gobierno global porque es donde todas las naciones llegamos de forma pacífica buscando el bienestar común, la paz, la armonía entre todos los seres humanos. Esos son los valores principales de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas pues tienen diferentes órganos para que todos estos valores funcionen. El principal órgano es la Asamblea General, que es la máxima autoridad, o sea, es básicamente todas las naciones en conjunto tomando las decisiones más importantes del mundo. Tenemos la Secretaría, que es, bueno, básicamente la parte administrativa de la ONU, y otra serie de órganos pues de desarrollo. Y entre esos órganos, entre los principales órganos, tenemos la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué es la Corte Internacional de Justicia? Es el órgano supranacional, llamémosle de alguna manera. Es el juzgado del mundo, llamémosle así. Es un órgano encargado de resolver pacíficamente las disputas entre estados, no solo necesariamente por territorio. Ahora está muy de moda también el tema ambiental. Hay disputas también ambientales. Por ejemplo, nosotros ahora estamos teniendo ciertas disputas con Honduras por el tema del Motagua. Esos son casos que pueden llevarse a la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo. Cualquier disputa que pueda haber entre los países puede someterse a este órgano. Ahora bien, otra pregunta común: ¿y por qué ir a la Corte y por qué no negociamos con Belice? Bueno, como decía mi compañero Jorge, llevamos 200 años de proceso. Nos ha llevado 200 años casi llegar al punto de este 15 de abril. Imagínense. Guatemala nunca ha dejado de darle seguimiento a este caso. Nosotros nos hemos básicamente enfrentado a una potencia mundial como lo era Inglaterra, porque realmente es Inglaterra la que tomó pues un territorio de un país más débil, que es Guatemala, y nosotros hemos dado seguimiento a este proceso y hemos insistido en este proceso hasta el día de hoy obtener pues el resultado más importante en la historia de este diferendo, que es tener la oportunidad de consultarle al pueblo de Guatemala si está de acuerdo en que Guatemala someta este diferendo a la Corte Internacional de Justicia. Y ojo, como lo decía mi colega, es un diferendo, es un reclamo de Guatemala hacia Belice. En ningún momento es una cuestión bilateral. No está en disputa Petén, no está en disputa Izabal, no está en disputa ningún derecho de Belice sobre Guatemala, de ningún tipo. Es exclusivamente el reclamo que le hacemos a Belice sobre territorios, islas y mares para someterlo de forma definitiva y pacífica en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, volviendo a la pregunta que estaba pues contestando, ¿y por qué no negociar? Como decía mi colega, es imposible negociar cuando uno tiene todo que ganar y otro tiene todo que perder. Nos han preguntado también, bueno, ¿y qué pasa con el arbitraje? Bueno, el arbitraje, les voy a comentar muy brevemente las formas de solución pacífica del derecho internacional. Dos vías básicamente: la vía política y la vía jurídica. La vía política es la negociación diplomática, que ya se votó sin éxito, y la vía jurídica tiene dos opciones: el arbitraje
y la Corte. El problema con el arbitraje es que el arbitraje necesita como principio fundamental la buena fe de las partes. Imagínense ustedes. Es decir, los dos estados definen cuáles van a ser los procedimientos, cuáles van a ser las reglas aplicables y definen quiénes van a ser sus árbitros. Pero deben de ponerse de acuerdo en buena fe. Vamos a pasar otros 200 años buscando ponernos en buena fe con Belice. Y otro problema es el cumplimiento de ese laudo arbitral. No existe ninguna obligatoriedad de cumplir, en diferencia de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia tiene sus fallos, tienen dos características importantes. La primera es que es de cumplimiento obligatorio, porque nos comprometemos previamente a ir a la Corte. Los estados nos comprometemos con la Corte a cumplir con la sentencia que surja de este diferendo. Y segundo, que hay obligatoriedad. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a poner un ejemplo. El caso de Colombia-Nicaragua. Ahora, Colombia para atrás, dicen, no vamos a cumplir con la sentencia, y dice Nicaragua, perfecto. Vamos con la policía del mundo, que es el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad va y hace que se cumpla la sentencia. Por eso vamos a la Corte. Entonces, básicamente, ese es el caso, ese es lo que toca ahora. Ahora, ¿por qué necesitamos hacer la consulta popular? La consulta popular, esa es otra pregunta común, no resuelve el diferendo. La consulta popular es un requisito para poder ir a la Corte. Entonces, ¿qué pasa si la gente dijera que no? Obviamente, si Guatemala dice que sí, Belice dice que sí, automáticamente pues vamos a la Corte. ¿Qué pasa si Guatemala dice que no? Hay gente que piensa que el diferendo se acaba. No, es que esto es solo un requisito. Vamos a continuar con el diferendo por otros 60, 70 años hasta que encontremos otra vía de ir a la Corte, que es la única forma de resolverlo. Simple y sencillamente diciendo que no, solo atrasamos 50, 60, 70 o 100 años más el diferendo para resolverlo. Eso es todo. Pero ni se resuelve en forma definitiva, ni cedemos los derechos, ni tampoco se termina el caso. Entonces, luego de que nosotros, pues, tengamos nuestra consulta popular, Belice tenga su consulta popular, nosotros debemos depositar el convenio internacional que es el que nos obliga a los dos, o el que nos comprometemos a ir a la Corte, que es el acuerdo especial, el que les mostró Jorge. Y luego nosotros tenemos un año después de ese depósito para presentar nuestra demanda. Y entonces inicia la fase escrita. Que los juicios en la Corte Internacional tienen dos fases: la fase escrita y la fase oral. Luego Belice tiene un año para responder, nosotros tenemos otro año para hacer una contrarrespuesta, y ellos otro año para hacer una última respuesta. Serían 4 años de fase escrita, y luego entramos en una fase que es muy interesante, por cierto, que es la fase oral, en donde los abogados internacionalistas pues ya inician con la ronda de audiencias ante los magistrados de la Corte Internacional, y finalmente llega la sentencia. Estaríamos hablando más o menos entre 5 o 6 años para resolver el diferendo. Entonces, básicamente eso es pues el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿cómo está compuesta la Corte? ¿Cómo nosotros podemos estar confiados y tranquilos de que podemos resolver esto de una buena forma en la Corte Internacional? Y yo les puedo hablar de un ejemplo claro. Un país pequeño, centroamericano, venció en la Corte Internacional de Justicia a una potencia sudamericana, y es el caso de Nicaragua y Colombia. O sea, nadie esperaba que Nicaragua tuviera ni siquiera una opción de poder reclamar algún derecho en esa disputa. Y sin embargo, Nicaragua logró ganar los derechos del mar en la disputa que tenía con Colombia. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que la Corte es justa, que la Corte es apegada a derecho, que la Corte se va a basar en los argumentos jurídicos, y nosotros tenemos un caso. Pues otra pregunta que nos hacen: bueno, ¿y realmente nosotros tenemos derecho? Los tenemos. Tenemos títulos, tenemos derechos y tenemos un caso.
Y es un caso que vale la pena resolverlo y de resolverlo de una forma correcta ante la Corte Internacional de Justicia. Ahora, la composición de la Corte es interesante también. Hay jueces de todas partes del mundo. Hay un juez de Somalia, hay un juez de México, hay un juez de Brasil, hay jueces europeos, hay un juez hindú. Y hay una coyuntura interesante desde el punto de vista político internacional, y es el Brexit. Ya no tenemos la presión de Inglaterra en contra nuestra. Y era lo que decía mi colega. Inglaterra ya no nos ve a nosotros, bueno, no somos ni nunca hemos sido una amenaza para Inglaterra, pero Inglaterra no nos ve como un adversario, pues aunque sea ínfimo, pero adversario, sino más bien Inglaterra nos ve como un país, como una economía interesante. Desde el momento en que ellos entran en el proceso del Brexit, se cierran sus puertas en Europa y ellos están buscando mercados. Ya se acercaron a Guatemala, ya se acercaron a Centroamérica. ¿Por qué Guatemala? Guatemala es el principal mercado de Centroamérica. Guatemala es el país líder de Centroamérica. Y a Gran Bretaña le conviene tener una buena relación con el país líder de Centroamérica. Entonces, eso no quiere decir que no vayan a apoyar a Belice, pero tenemos una oportunidad hasta geopolítica para poder ir a la Corte ahora. Además de que ya no tienen la influencia que solían tener los ingleses, porque ya no tienen un juez en la Corte Internacional. Estamos en el momento. No es el mejor momento, es el momento, es la oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad histórica, que bueno, gente que ha pasado por la Cancillería hubiera soñado con poder experimentar, poder vivirlo, de tener la oportunidad de ir o de presenciar, ir a resolver este diferendo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad cívica, una responsabilidad histórica y un privilegio. Nosotros somos la generación que va a resolver este diferendo. Y es tal vez el único, me atrevería a decir, el único tema de dignidad nacional sin ninguna mancha. Es un tema que no es político, es un tema histórico, es un tema de dignidad nacional. Entonces, creo yo que es muy importante que participemos, que es muy importante que nosotros tomemos la responsabilidad, votemos, participemos en la consulta popular y decidamos cuál va a ser el futuro de los derechos que nos corresponden con Belice. Muchas gracias. Ese trabajo que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es muy importante para poder difundir lo que significa, y quizás estos 2 meses previo a la consulta será muy corto el tiempo para poder tratar de llevar esta información a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, que como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. Quiero pedir de favor al licenciado Jorge Raúl Cruz Villagrán y al licenciado Eric Fernando Calderón Ávila que pasen, o mejor lo hacemos ahí por el espacio, Ávila, por dictar la lección inaugural del ciclo lectivo 2018 en esta unidad académica con el tema Diferendo territorial, insular y marítimo de Guatemala y Belice, y enseñar a todos Chiquimula, Guatemala, 1 de marzo de 2018, y firman estos reconocimientos el ingeniero agrónomo Filiberto Coy Cordón en calidad de coordinador académico de este centro universitario, y un servidor en calidad de director del Centro Universitario de Oriente. Así que un fuerte aplauso para el licenciado Ávila. De igual forma también para el licenciado Jorge Raúl Cruz Villagrán, con un fuerte aplauso para él.